Muy buenos días, nos encontramos en uno de los rincones del estado de Oaxaca, de la Sierra Sur, región Chatina, acá con los agricultores sensontepecanos del estado de Oaxaca, lo más arrinconado de nuestra tierra, la región Sierra Sur. Señor, si me puede dar su nombre, por favor. Me llamo Agustín Ortiz Hernández. ¿Sí me puede decir el terreno, cómo lo preparó antes de realizar esta siembra? Mira, este trabajo acá, este paraje, primero se rozó y se quemó por partes y después cuando ya está limpio, pues se siembra el maíz. Y partes también pues se limpió así con coa, con machete, así, que esté limpio a donde se siembra el maíz. ¿Desde cuándo empezó usted a sembrar el maíz? Mire, yo empecé a trabajar con mis padres, mis abuelos, desde que yo tenía 10 años. Desde esa fecha, me imagino que sus abuelos, sus papás de usted han realizado o siguen haciendo la siembra, ¿no? No, hasta ahorita no han mezclado otro maíz. No, pues no, nosotros seguimos haciendo la siembra de maíz criollo. Nosotros hacemos esta siembra, sembramos el maíz y luego el frijol negro que nosotros le llamamos frijol de milpa y luego el frijol de costeño, que es el frijol blanco y luego la semilla de calabaza. ¿Cuál es la distancia de siembra entre mata y mata? Mire, nosotros sembramos de acuerdo a la clase de maíz. Si es maíz largo, lo sembramos más de 1 metro del maíz largo. Y si es maíz medio corto y de acuerdo también al terreno, el maíz corto lo sembramos aproximadamente de 80 centímetros. Nosotros empezamos a trabajar porque el tiempo nos avisa porque empieza a llover, entonces nosotros empezamos a trabajar, a hacer esta siembra el mes de junio. Después de sembrar el maíz, el frijol y la semilla de calabaza, el frijol costeño, ¿en qué tiempo realiza usted la limpia? Nosotros hacemos la limpia de milpa al mes y 15 días o sí, por ahí en esos días para que la milpa no sufra su hierba y así recibimos cosechas. ¿Ha utilizado algún químico para hacer esta limpia? No, no, sino que aquí usamos la coa, pala y así limpiamos. Del tiempo, del proceso de lo que es la planta, la milpa, en ese tiempo usted alguna vez ha utilizado algún fertilizante? No, no ocupamos ni una clase de fertilizante. A veces, bueno, con otros agricultores que hemos entrevistado nos han dicho que pues con la pura fuerza de la tierra no se produce lo que es el maíz, y en algunas ocasiones cuando la tierra es un poco pobre pues se utilizan los abonos orgánicos, como por ejemplo en el estiércol y lo que es el abono verde. ¿Es así? Pues a lo mejor en terreno completamente delgado, pobre, que no produce, a lo mejor lo requiere. ¿Ha hecho con en sus terrenos, alguna vez ha caído plaga? Sí, ha caído lo que es el gusano y otros insectos que le llaman las plagas. Sí, ha caído, pero a veces pues terminan así solo. No ha utilizado ningún plaguicida, ningún químico para matarlos. No hemos ocupado. Y yo cuando empecé a trabajar con mis padres, con mis abuelos, yo conocí una clase de maíz que le decían el palmasol, que se daba muy bien y
y el maíz olotillo, el maíz pinto, y maíz negrito y un mentado siete color, toda esa clase de maíz, sembramos. Pues nosotros cuando sembramos, pues descogemos el maíz que sea puro maíz pinto, no mezclarlo con otras semillas, sino que y lo sembramos separado. Otro lugar el pinto, otro lugar el olotillo y otro lugar el palmasol, así lo sembramos. Al mismo tiempo se cosecha el frijol, la calabaza y la mazorca que le decimos nosotros. ¿Es allí donde se selecciona para la próxima siembra en el próximo año? Sí, ahí nosotros pues desgranamos o si no apartamos la mazorca más buena de cada clase para seguirlo trabajando a otra temporada. Este maíz que se siembra, o sea, nosotros los campesinos, porque a estas alturas vienen llegando otras semillas de otro lado y pues, pero no es igual como el criollo. Nosotros sembramos puro criollo, porque sabemos que ese criollo es abundante, pues, y por eso no lo dejamos, sino que cada temporada nosotros sembramos puro criollo. Muchísimas gracias por sus consejos, señor Agustino, campesino originario de esta Sierra Sur del estado de Oaxaca, uno de los rincones del estado de Oaxaca. Así que pues agradezco bastante su fina atención y su tiempo que nos permite hacer esta entrevista con usted y pues muchísimas gracias. Igualmente.